Descarga Cultura.unam. Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Curso impartido por la doctora Patricia Galeana durante el mes de agosto de 2018 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa grandesmaestros.unam. Tema 7. La ciudadanía de las mujeres. Bueno, pues llegamos a nuestra última sesión y vamos a ver cuán difícil fue el que las mujeres fueran ciudadanas en nuestro país. Vamos a recordar primero que en el siglo XIX se dio, como ustedes recordarán, una lucha en dos aspectos. Por una parte, hubo esta lucha para tener acceso a la educación. ¿Se acuerdan de las jovencitas que pidieron a Comonfort que hubiera una escuela donde ellas pudieran estudiar lo mismo que estudiaban los hombres? Esto se concretó y ya después viene la escuela normal para profesoras y esta explosión de periódicos y de revistas feministas y femeninas también, así como la entrada de las primeras mujeres a la universidad. Y después de esto, pues vendrá la organización política al lado del proceso revolucionario y también involucrándose en los diferentes movimientos de la Revolución Mexicana. Pero un aspecto que les había yo mencionado muy ligeramente fue el de la lucha de las mujeres por sus derechos laborales, que también empezó desde el siglo XIX y que tuvo sus momentos, digamos, más significativos en la lucha de las saraperas, una huelga que hicieron las saraperas en Puebla en los 80s, así como las huelgas, que fueron varias, de las cigarreras en la Ciudad de México. Y este tema quería yo recordarlo, o sea, porque por una parte las mujeres de la clase media emergente van a tener acceso a la educación y de ahí se van a organizar políticamente, pero por otra parte, las mujeres que no habían tenido el privilegio de tener el acceso a la educación también demandan mejoras salariales, ya que siempre se les pagaba mucho menos, a veces era el 50% por trabajo igual al que hacían sus compañeros hombres. Y veamos rápidamente el contexto internacional. ¿Cuáles son los primeros pasos que se van dando en el mundo para tener derechos políticos? Y entonces nos podremos dar cuenta de en dónde se ubica nuestro país en esta lucha que se va a dar a nivel mundial. Los primeros pasos los habíamos mencionado ya con la dramaturga francesa Olympia de Gouges, que había hecho la Declaración de los Derechos de la Mujer. Después de esta lucha de las sufragistas francesas que se inicia justo en el proceso revolucionario, vamos a ver que también en otras partes del mundo hay movimientos sufragistas. En Estados Unidos, las sufragistas se van a unir al movimiento que ya se había dado de tiempo atrás, pero continuaba y tardaron mucho en lograr tener éxito, el movimiento de los esclavos por su liberación. Iba a haber actos de represión en Nueva York y en Wyoming, y es interesante ver que esta lucha no fue en vano, puesto que la represión de Wyoming dejó su huella y fue Wyoming el primer estado de Estados Unidos que reconoció los derechos de las mujeres
para participar en la toma de decisiones. También hubo un movimiento muy fuerte en Inglaterra. Las sufragistas inglesas llegaron, hubo represiones en Sheffield, en Manchester, y ellas llegaron inclusive a lanzar pequeñas bombas caseras en los buzones del correo y en otro tipo de inmuebles para llamar la atención sobre la justicia de su demanda. Nunca hicieron atentados para matar a nadie, simple y sencillamente se trataba de llamar la atención. Esto pues va a tener resultados en tiempos muy diferentes. El primer lugar donde se reconoce el voto activo va a ser en Nueva Zelanda en 1893. Cabe destacar la diferencia entre voto activo y el voto pasivo. El voto activo es ir a votar para que una persona tenga un cargo determinado. El voto pasivo es ser votada. O sea, no solamente tener derecho a votar, sino también a ser votada. Y esto fue posterior. En 1902, en Australia, se da el voto activo, pero se excluye a todos los aborígenes, o sea, las mujeres oriundas de las culturas originarias no podrían hacerlo. En 1906, en Finlandia, es el primer país en donde se da el voto activo y pasivo a las mujeres. Después vendrá en Canadá, en donde se da a las enfermeras y a familiares de los soldados muertos en batalla. Y en 17, Uruguay se había puesto a la cabeza de América Latina, dando el voto universal activo y pasivo, pero resultó que el que se ejerciera dicho voto estaba condicionado a que hubiera un reglamento para decir cómo se iba a llevar a cabo este proceso, y ese reglamento no se dio sino hasta 1932. En Inglaterra se otorgó la ciudadanía en 1918, o sea, fíjense, hace 100 años. Y es interesante ver que ahí hay un reconocimiento a las que tienen propiedades, o sea, era un voto censitario, como se estableció aquí en las constituciones de 1836 y 1843, las dos constituciones conservadoras, en las cuales solamente podían votar en México los hombres que tuvieran una renta anual. Y además se exigía tener una renta mayor a los que querían ser diputados o senadores. Bueno, esto no es lo que sucede en Inglaterra, pero también se toma en cuenta que las mujeres tuvieran una renta. Esto quiere decir que eran las mujeres pues de la élite, las que tenían recursos, las que podían votar, pero si no tenían los suficientes recursos establecidos, se permitía votar también a las mujeres que tenían un título universitario. Este fue un hecho que fue primero en el mundo. En 20 ya se establece el voto femenino en Estados Unidos, pero se excluye, desde luego, a la población indígena y, bueno, desde luego también a los esclavos. Y en 29, el país que se convierte en el primero que establece derechos ciudadanos, tanto voto pasivo como activo, lo que podemos llamar la ciudadanía plena, pues es Ecuador. En Ecuador no pasó lo que sucedió en Uruguay, que se dio largas al asunto, sino que realmente a partir de 29 las ecuatorianas pudieron votar.
Aquí en México ya habíamos mencionado que había habido unas mujeres zacatecanas que habían escrito una carta a los constituyentes de 24, la primera constitución después de la consumación de la independencia, solicitando participar en toma de decisiones. Tenemos noticia de esa carta que lamentablemente ya no se encuentra, pero pues no hubo ningún resultado, ni siquiera fue tomada en cuenta en ningún debate, ni nada de nada. En el constituyente de 56-57 ya habíamos visto que más de 80 mujeres habían firmado esta carta, que sí fue motivo de muchas discusiones. Vimos las defensas que hace Ignacio Ramírez, la discusión en la que se enfrascaron Ponciano Arriaga y Escudero, o Gamboa y José María Mata, y finalmente no se dio ningún derecho político a las mujeres. En esta Constitución, que estuvo en vigor, pues por lo menos nominalmente, porque pues en la dictadura se reformaba según quería Porfirio Díaz, pero nominalmente estuvo en vigor hasta que va a ser reformada, así dice el texto, en 1917, que es una reforma sui generis porque realmente acaba siendo otra constitución. Y cuando viene el proceso revolucionario, vimos cómo las mujeres participaron en el programa del Partido Liberal, con los magonistas, y después formando clubes antirreeleccionistas con Madero, y hay un centenar de mujeres que piden al presidente provisional, a León de la Barra, que se les dé la ciudadanía. Desde luego no tienen ningún efecto. Ya habíamos hablado de la marcha de Dolores Jiménez y Muro y la manifestación en la escultura de Colón y demás. Participan en la revolución, sin embargo, aunque están al lado de Madero, no van a tener ningún resultado. Inclusive el tema Madero, la verdad, tuvo un gobierno tan accidentado y tan breve que nunca se llegó a tratar el tema. Lo que hace Madero cuando ocupa la presidencia es sí mandar la iniciativa para que se establezca lo que había sido su lema, el sufragio efectivo y la no reelección, pero no toca el tema de las mujeres. El personaje que sí lo toca y que ya había yo citado es Salvador Alvarado, este general sinaloense que va a convocar a 2 congresos feministas. En el primer congreso había yo mencionado que hubo muchas delegadas, 617, prácticamente todas eran maestras normalistas, y sin embargo no hubo acuerdo para que se solicitara en las conclusiones la ciudadanía, les decía yo, lo cual había decepcionado a Alvarado porque había visto que todavía pues les faltaba por evolucionar para tener una participación política. La ponencia que causó escándalo fue la de Hermila Galindo, con La Mujer del Porvenir, en la que sí decía que había una igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a su inteligencia y que por lo tanto deberían de tener los mismos derechos. Ella habla inclusive de que si se les aplicaban las leyes, tenían derecho a participar y a escoger a ver quién era el que iba a legislarlas. Por otra parte, demandó que hubiera educación sexual para ambos sexos, lo cual fue tachado de inmoral. Y bueno, hubo un gran debate al respecto. Hermila no estaba ahí presente para defenderse porque era la secretaria de Carranza. Y había mandado su ponencia escrita, pero pues se defendió a través de entrevistas que dio a la prensa y de los artículos que ella misma
escribió al respecto. Se llevó a cabo un segundo congreso feminista a finales del 16, pero pues en este fue un grupo muy reducido de mujeres. Ahí ya fueron las mujeres más radicales y entonces sí se solicitó el voto activo, pero todavía no el pasivo. En el Congreso Constituyente también había yo ya hecho mención a que Ermila Galindo había presentado la iniciativa para que la mujer participara en las elecciones municipales, o sea, la ciudadanía restringida. Y ahí tienen ustedes uno de los textos del general michoacano que representó a Oaxaca, porque se acuerdan ustedes en el Congreso Constituyente que dio la Carta Magna que nos rige hasta la actualidad, hubo 219 legisladores, pero el país todavía estaba en armas. Era un momento terriblemente difícil cuando se hizo la Constitución de diciembre de 16 al 5 de febrero de 17. Realmente solo 2 meses se discutió el proyecto de reformas que presentó el que era el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, y en ese escenario hay que recordar que el país seguía con movimientos armados por doquier. Nada más para que ustedes se hagan una idea, estaban los villistas en el norte, los zapatistas en el sur, los felicistas, o sea, los partidarios del sobrino de Porfirio Díaz en Veracruz, y se unían luego a los soberanistas que querían independizarse en Oaxaca. Y por si esto fuera poco, estaba un personaje que se llamaba Manuel Peláez, que estaba representando a las compañías petroleras extranjeras que eran las que lo financiaban. Y además de todo ello, estaba la expedición punitiva con cerca de 10,000 hombres mandados por Estados Unidos al mando del general Pershing para perseguir a Villa por el ataque que había hecho Villa a Columbus cuando Estados Unidos reconoció como gobierno de facto a Venustiano Carranza. Entonces, dense cuenta el escenario. Este es el escenario que se hace la Constitución que nos rige en Querétaro. Y pues por esto don Salvador González Torres representó a Oaxaca, aunque no fuera del estado de Oaxaca, porque ahí estaban los soberanistas con las armas en la mano y entonces no se había podido elegir, porque hubo elecciones directas en donde no estaba pues la guerra civil impidiéndolo, pero no fue el caso de Oaxaca. Ahora, Salvador González Torres ya no pudo estar en la discusión final precisamente porque tuvo que ir a cumplir con su misión militar. Hubo 3 iniciativas, 2 a favor y 1 en contra. Las que eran a favor de la ciudadanía limitada fue la de Ermila Galindo, y la que también estuvo a favor de la participación política de las mujeres fue la de Salvador González Torres. Él hizo esta excelente presentación que ya les había yo mencionado, diciendo que eran absurdos los argumentos que se usaban, porque se decía, pues todo el Congreso mayoritariamente estaba en contra de semejante iniciativa. Entonces decían que la mujer tenía menos inteligencia porque era más pequeña, y referí que don Salvador les dijo que entonces seguramente los asnos eran más inteligentes que el hombre porque tenían la cabeza más grande y una ballena era un pozo de sabiduría. Pero además de todo esto, él habló de las ventajas que tenía para la ciudadanía en general, con una posición muy parecida a la de Platón, que todas las mujeres participaran en los asuntos políticos de la nación, y que hubo otras discusiones respecto a la ignorancia, porque otro argumento
además de su menor capacidad craneana y por lo tanto menor inteligencia, que echó por tierra a don Salvador con estos argumentos, también se decía que no estaban preparadas para la política. Eso se sigue diciendo hasta la fecha. No estaban preparadas y entonces, bueno, sí, Gamboa, por ejemplo, les mencionó, no fue Gamboa, ahorita me acuerdo cuál diputado les dijo, bueno, es que tampoco están preparados, pues muchos de los hombres, pues si son analfabetas, o sea, dense cuenta ustedes que los hombres eran analfabetas, pero sí podían votar, y las mujeres podían tener un título universitario, pero no podían votar por su sexo, porque eran mujeres. En fin, se argumentó también que era darle doble voto a los hombres casados y que esto era inequitativo para los solteros, porque las mujeres iban a votar por quien les dijera su marido. Pero el argumento que fue decisivo fue el que presentó la tercera iniciativa, que fue una mujer maderista, Inés Malváez, que dijo que no debía darse el voto a la mujer porque esto pondría en riesgo a la revolución y a la soberanía del Estado revolucionario, porque las mujeres estaban dominadas por el clero. Y este sí fue un argumento de mucho peso, porque en efecto, como había yo mencionado, la Iglesia Católica había apoyado a la dictadura porfirista, financió a Victoriano Huerta, están inclusive los documentos del Vaticano donde se sabe hasta cuánto dinero le dieron, y por otra parte, en el púlpito y en el confesionario se la pasó hablando mal de los revolucionarios como bandidos. Entonces, evidentemente, los revolucionarios sabían que la Iglesia era su enemiga y por lo tanto este sí fue un argumento de peso y no se dio finalmente el voto. Aquí está el constituyente que se me había olvidado, era José Ramírez Garrido, que fue el que dijo, bueno, es que también los hombres son ignorantes, entonces no podemos usar ese argumento, pero el argumento que sí pesó fue el del clero. Y a la hora de la votación, pues en la 63 sesión ordinaria, que fue el 26 de enero de 17, se aprobó por 166 votos a favor y 2 en contra, pero nunca se supo, realmente no eran en contra, se abstuvieron Hilario Medina y Esteban Vaca Calderón, pero no tenemos elementos para decir pues cuál fue la razón de que se abstuvieran respecto a negar la ciudadanía a las mujeres. Sin embargo, pasó lo que había sucedido también con la Constitución de 57, porque las mujeres que pedían, por ejemplo, cuando llega León de la Barra al poder y que pedían tener el voto, pues en ese momento estaba en vigor la Constitución de 1857. ¿Cuál era su argumento? Pues el mismo que se va a dar después de 17, que la Constitución no prohibía que las mujeres votaran. Entonces, como no se prohibía, pues estaba permitido. Y esta fue la interpretación que le dieron algunos gobernadores, desde luego gobernadores progresistas, como el caso de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, que él había sido el líder del Partido Socialista del Sureste y como gobernador consideró que no estaba prohibido por la Constitución, por lo tanto en Yucatán las mujeres iban a votar y ser votadas. Y ahí fue elegida Rosa Torres como primera regidora de todo el país, porque no había habido ninguna antes en el Ayuntamiento de Mérida, y se eligió a 3 legisladoras.
su hermana, Elvia Carrillo Puerto, que había sido alumna de la Siempre Viva, este colegio laico de Rita Cetina, fue un movimiento también feminista, y otras dos mujeres, Beatriz Peniche y Raquel Cib Cicero. Sin embargo, estas mujeres tuvieron que abandonar incluso el Estado cuando Carrillo Puerto fue asesinado. Y recibieron amenazas de muerte también. Elvia Carrillo Puerto se va a San Luis Potosí. ¿Y por qué a San Luis Potosí? Porque allá hubo otro gobernador también de ideas avanzadas que pensó lo mismo y estableció que ahí sí se podrían las mujeres votar y ser votadas. Sin embargo, Elvia Carrillo Puerto, por venir de Yucatán, por lo que ustedes quieran, no se le permitió participar en las elecciones y después la legislación fue modificada por el sucesor de Nieto, el que le había permitido a las mujeres el voto. Entonces nada más duró unos cuantos años, lo mismo que en Yucatán, y se da marcha atrás. Y en Chiapas es un caso único porque ahí son los miembros del Congreso los que consideran que la mujer debe de votar, bueno, en la votación municipal, local, por la importancia social que tiene la mujer, y textualmente dice que porque tienen una superioridad moral. Y en el Congreso chiapaneco no se da marcha atrás en esta medida legislativa. En Tabasco, el gobernador Tomás Garrido Canaval también va a establecer el voto a nivel municipal, y ya hasta 36, ya es tardío, ya no es de los 20, el resto del proceso se da en los 20, también se considera ya la ciudadanía limitada a las mujeres. Hubo un Congreso Nacional Feminista en la Ciudad de México en donde se demandó ya la participación política y también la igualdad jurídica. Sin embargo, lo que se necesitaba era que hubiera una reforma constitucional para hacer explícito el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, y esto debería de hacerse en el artículo 34 constitucional. Y va a ser hasta la campaña del general Lázaro Cárdenas cuando el tema aflore, gracias a que se formó un frente de los diferentes grupos de mujeres en todo el territorio nacional. Esto me parece muy importante recalcarlo porque siempre nos acordamos de las sufragistas inglesas, de las estadounidenses, de las francesas, pero nunca nos acordamos de las sufragistas mexicanas. Y déjenme decirles que el Frente Único Pro Derechos de la Mujer llegó a tener 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país. Y además dieron una lección política, porque unieron a las mujeres del PNR, el partido fundado por Calles, en 1929, el Partido Nacional de la Revolución, después del asesinato de los cristeros que hacen a Obregón, después de varios intentos para matarlo, finalmente lo logran, y a partir de entonces organiza Calles un partido para que las diferencias políticas se diriman en el seno de un partido político y no con las armas en la mano como había sido hasta ese momento. Estas mujeres, las del PNR, habían intentado tener dentro de su propio partido pues representación, pero
nunca habían logrado que se les reconociera ningún liderazgo político. Entonces las del PNR se unen gracias al liderazgo de Cuca García, que era la líder del Partido Comunista Mexicano de Mujeres. Cuca García logra reunir a las del PNR, donde estaba Elvia Carrillo Puerto, por ejemplo, con los grupos de mujeres católicas, que inclusive estaban todavía imbuidas de toda su ideología religiosa, pero ya en los 30 consideraban que sí tenían derecho a participar en la toma de decisiones. Entonces, el general Cárdenas, desde su campaña, ofrece colocar a la mujer en el mismo plano de igualdad política con los hombres y que se harían las reformas necesarias. El Frente Único, cuando ya toma posesión Cárdenas, pues le organiza una huelga de hambre y una serie de acciones para que mande la iniciativa de reforma constitucional, cosa que finalmente hace, y las discusiones en el Congreso son las mismas que se habían dado en 1916-17, que si las mujeres tenían menos capacidad, que no estaban preparadas, que no tenían liderazgo, que iba a ser el doble voto para los hombres casados. Todo esto se volvió a discutir no solamente en el Congreso Federal, sino en los congresos estatales. Finalmente, cuando ya se tenían, ustedes saben que para una reforma constitucional se requiere, además de que sea aprobada por las dos cámaras, porque tenemos sistema bicameral, solamente hubo sistema unicameral en dos constituciones, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, conocida por la Constitución de Apatzingán, que se dio en plena guerra, y también hubo un régimen unicameral en la Constitución de 1857, que le daba preeminencia al legislativo sobre el ejecutivo, puesto que el legislativo tenía derecho de veto y el ejecutivo no. Así es que si un presidente pues no estaba de acuerdo con una reforma, pues ni modo. O sea, el legislativo lo podía sacar adelante. Esto no se estableció en la Constitución de 17 que nos rige, que es una constitución de corte presidencial, o sea, el ejecutivo es el que tiene derecho de veto sobre el legislativo. Pero para una reforma constitucional, además de que lo aprueben las dos cámaras, lo tienen que aprobar más de la mitad de las legislaturas estatales. Pues he aquí que ya en todo este proceso pasó y ya se tenía la aprobación de más de la mitad de las legislaturas estatales y lo único que faltaba era publicarlo en el diario oficial para que entrara en vigor. Pero aquí al presidente Cárdenas le dieron un informe que está en el Archivo General de la Nación, ese sí está todavía, y este informe les dice al presidente que si se les da el voto a las mujeres van a votar por Juan Andreu Almazán, que era el candidato conservador. Y en ese escenario, el presidente Cárdenas congela su propia iniciativa y no se publica. Y es que déjenme decirles, para entender el porqué de esta situación, que en España, en 1933, acababa de pasar esto. La izquierda española votó para que se le diera la ciudadanía a las mujeres y cuando las mujeres fueron a las urnas, votaron por los candidatos de la extrema derecha. Entonces, después de este antecedente,
Bueno, pues Cárdenas decidió congelar su propia iniciativa. Y a partir de entonces, doña Esther Chapa, que era una de las miembros destacadas del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, cada nueva legislatura iba y llevaba su carta diciendo que había que publicar la reforma al artículo 34 constitucional que ya había sido aprobada. Desde luego, pues no le hicieron caso. Además, el movimiento sufragista se atomizó porque cuando ya estaba en proceso, muchas mujeres aceptaron unirse al PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, que fundó Cárdenas, en donde se establece en 4 áreas o ramas del partido: la CNOP, la parte popular, la parte campesina, la parte militar también, y, repito, mujeres que habían estado en las organizaciones sufragistas pensaron que ya venía el voto de la mujer y aceptaron incorporarse al PRM. Quedó ya desarticulado el frente, pero algunas de sus líderes siguieron luchando, como fue el caso de Esther Chapa. El tema es que fue el gobierno de Miguel Alemán hasta 1946 que dentro del programa modernizador del presidente, que ya es el presidente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa para que se reforme no el artículo 34 constitucional, sino el 115, y que la mujer pueda votar en las elecciones municipales. En este caso se habla de que pues, la mujer va a tener esta experiencia y ya después se le podrá dar el voto a nivel federal. Déjenme decirles que todavía hubo quienes se opusieron en 47 a que se hiciera esta iniciativa, pero desde ahí ya se consideró en la forma en la que se dio que era una dádiva del poder. No se tomó como una demanda que venía desde la Revolución Mexicana y desde las mujeres que habían solicitado participar a mediados del siglo XIX, sino como, repito, una dádiva desde el poder. Continúa de todas maneras esta lucha, surgen pues además de Esther Chapa otras voces como la de Amalia González Caballero, mejor conocida como Amalia Castillo Ledón, porque ya ven que a partir de que se hizo el contrato matrimonial, pues empezó a darse esa costumbre que no existía antes de firmarse fulanita de tal de mengano de tal. O sea, realmente lo que se está diciendo es propiedad de fulano. Entonces, ella era Amalia González Caballero. Y ella empieza a formar otra alianza, ya tuvo participación en diversos foros internacionales, y entonces estaba muy consciente de que México iba a la saga, a la retaguardia de los derechos de las mujeres. Aun cuando Esther Chapa seguía diciendo que no había que mandar ninguna otra iniciativa porque esta ya se había mandado, ya se había aprobado y lo único que había que hacer era publicarla, pues se volvió a hacer todo el ritual para mandar la iniciativa y publicarla. Pero déjenme decirles que aquí tuve oportunidad de platicar con algunas de las protagonistas de estos hechos. Entonces, creo importante comentarlo. La líder del grupo femenil del PRI en ese momento era Margarita García Flores. Tuve oportunidad, además ella escribe parte de esto que les voy a referir, de que me contara de viva voz, y tengo las grabaciones al respecto,
cómo había sido el proceso. Y parece que pues la obligaron, según contó la propia Margarita, las otras mujeres del grupo femenil, porque le decían, a ver, Margarita, ya es hora de que tengamos la ciudadanía plena. Y entonces Margarita textualmente me dijo, bueno, pero vamos todas juntas a ver al candidato. El candidato era don Adolfo Ruiz Cortines. Y entonces la solicitud fue hecha en estos términos. Fíjense que es importante para entender la mentalidad de las propias mujeres de esa época. Doña Margarita dice que le dijeron a don Adolfo, ¿qué culpa tenemos nosotras de haber nacido mujeres? Y entonces, bueno, pues don Adolfo le dijo, no, pues no, evidentemente no tienen la culpa. Dice, pues entonces tenemos ya que participar y ya en todos los países hay una participación política plena y tal. Entonces don Adolfo le dijo, bueno, pues organícense y hagan una gran manifestación y me lo piden. Y le hicieron una gran manifestación, le llenaron lo que era la Plaza de Toros, ahí más grande. Y entonces don Adolfo dijo que sí, que iba a mandar la iniciativa para que se hiciera la reforma. Y entonces la propia Margarita me refirió que todas las mujeres gritaban, repítalo, don Adolfo, repítalo. Entonces, como decirle, a ver, usted, el gran Tlatoani, denos esa gracia. Y bueno, pues finalmente se dio, hubo todavía hombres que estuvieron en contra, pero también hay que mencionar, y esto es importante hacerlo, el reconocimiento a los hombres feministas que han estado conscientes de que no era justa esta situación de desigualdad, como Aquiles Elorduy. Elorduy dice que ¿qué más quieren si manejan a sus maridos? Que en realidad ellas eran las que mandan. Ya ve que siempre nos manejan eso, ¿no? No, pues si aquí la que manda es mi mujer, y puro cuento, ¿verdad? No es cierto. Todavía hubo críticas a la medida, sin embargo, había otro aspecto que pesaba mucho en ese momento, que era la presión internacional. Resulta que en 1952 Naciones Unidas ya había adoptado la Convención de Derechos Políticos de la Mujer, en la cual se establecía que las mujeres deberían de tener derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. Entonces ustedes comprenderán que esto pues ya era una vergüenza a nivel internacional. Entonces era indispensable dar ese paso y finalmente se da. Y México es de los últimos 6 países de América Latina que le da la ciudadanía plena a sus mujeres. Pues los otros países que lo hicieron inclusive después fueron Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia y Paraguay, que fue el último, cuando el primero había sido Ecuador en 1929. Esto, desde luego, tuvo un efecto negativo en el desarrollo político de nuestro país. Pero finalmente se dio la ciudadanía plena y pues en el manifiesto de la Alianza de Mujeres que formó doña Amalia González Caballero, porque doña Amalia también presiona a don Adolfo y don Adolfo le dice que le lleve firmas, entonces organiza la alianza y le lleva muchísimas firmas y pues en el manifiesto se dice que las mujeres además son la mayoría de la población, que no se están pidiendo prebendas, sino simplemente justicia. Viene la reforma que se aprueba en 53, y esto también es importante decirlo, en ese momento era conveniente políticamente para el PRI, porque el candidato de oposición no era de derecha, como en el caso de Juan Andreu Almazán, sino era más de izquierda,
que era Miguel Enríquez Guzmán. Entonces se consideró que estratégicamente el voto femenino podía ser conveniente en ese momento. Como resultó, fueron las mujeres a votar por vez primera en 1955. Y después de tener el voto, habría que pasar al ejercicio del poder, que este era otro tema. La primera mujer que fue diputada a nivel federal fue Aurora Jiménez por el distrito de Baja California. Y fíjense que llegó con el apoyo de su marido, porque resulta que su marido era diputado y quería ser el presidente municipal de Mexicali, entonces iba a quedar vacante. Claro, podía haber entrado el suplente, pero se prefirió apoyar a Aurora. Y déjenme decirles que ella, hay que reconocerlo, hizo un papel muy digno el breve tiempo que fue diputada, porque fue ya muy poco tiempo, fue para terminar el periodo de la legislatura nada más. Sin embargo, en ese breve lapso pasó 4 veces a la tribuna. Y ustedes me dirán, bueno, pues es muy poquito. No es poquito. Déjenme decirles, si ustedes quieren, vayan ahora cuando se va a cerrar las sesiones del Congreso y verán que hay una larga fila de legisladores y legisladoras que están haciendo cola para subir a la tribuna y pues mover las manos, fingir que están hablando, y entonces ahí están todos los fotógrafos sacándole fotografías porque en realidad nunca han subido a la tribuna. Así es que el que doña Aurora subiera 4 veces no fue poca cosa y puso en el centro de la discusión temas que le daban ciertamente una óptica distinta a la que se había dado a los problemas hasta ese momento por los legisladores. Ella fundamentalmente se enfocó en defender a los niños o jóvenes infractores, como se les llamaba, porque se les quería subir la penalidad. Y entonces Aurora Jiménez argumentó que no era subiendo la penalidad como se iba a resolver el problema, sino con acciones preventivas. Entonces hizo un papel digno. Después, ya que votaron las mujeres, hubo 3 legisladoras. Doña Margarita García Flores fue legisladora por Nuevo León, Remedios Albertina Ezeta por el Estado de México, Guadalupe Ursúa Flores por Jalisco y Marcelina Galindo Arce por Chiapas. La primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue doña Cristina Salmorán, y las primeras senadoras de la República fueron doña María Lavalle Urbina y doña Alicia Arellano Tapia, madre de la actual gobernadora de Sonora. Y después, la primera gobernadora en la historia de México fue Griselda Álvarez. Y déjenme decirles que a mí me tocó hacerles entrevistas a 3 de ellas, precisamente investigando cuáles eran las pioneras. Tuvimos un trabajo conjunto con una colega de Argentina y entonces ella me pidió que la ayudara a hacerle entrevistas a las mujeres que habían abierto brecha en nuestro país. Entonces fue muy interesante esta entrevista, se las comparto muy brevemente, porque doña Cristina Salmorán, doña Griselda Álvarez y doña María Lavalle, las 3 nos dijeron: si quieren destacar en su profesión, no se casen. Es que déjenme decirles que doña Cristina Salmorán estaba casada también con un abogado y resulta que ella fue ministra y su esposo no. Entonces su esposo decidió irse al exilio y se fue a vivir a Baja California, no sé a qué lugar, y pues nada más regresó ya para morir
que ahí doña Cristina muy generosamente lo atendió en sus últimos momentos. Y en el caso de Griselda, pues pasó también lo mismo. Vino el divorcio, o sea, no resistió el matrimonio, el que Griselda fuera la primera gobernadora de México. Y doña María Lavalle, que era simpaticísima, bueno, me contó muchísimas cosas. Ella fue también la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Les cuento brevemente esta anécdota que pinta la mentalidad de la época. Llega doña María y bueno, siempre hay el protocolo de que pues, va un grupo de magistrados a recibir al nuevo miembro que ingresa en el pleno. Pues he aquí que llegan los magistrados, ahí la reciben en la puerta y cuando entra, vacía la sala. Y entonces, bueno, ella dice, bueno, ¿y dónde están los otros magistrados? Y de plano le confiesan a doña María que no estuvieron dispuestos a sancionar con su presencia semejante desacato que una mujer fuera a ser magistrada. Y después me contó todas las penalidades que sufría, que llegaba a la comisión que le tocaba, y desde luego todos se paraban muy caballerosos a ponerles la silla, pero no la dejaban hablar. Entonces llegó un momento, ella hablaba con voz muy pausada, inclusive de un tono bajo, y con tono bajo pero firme les dijo, yo les voy a pedir que no se vuelvan a poner de pie, que no me pongan la silla, yo me la puedo poner sola, pero tengo tanto derecho como ustedes a hablar y tomar parte en las decisiones que va a darse en esta comisión. Y doña María me dijo que pues había estado siempre tan ocupada en hacer mejor su trabajo, porque a la mujer se le exige siempre más. Por eso veremos que las niñas mayoritariamente tienen mejores calificaciones en primaria y secundaria. Si ustedes vean las medallas Gabino Barreda, hicimos un estudio y resulta que hay más mujeres medallas Gabino Barreda en la historia de nuestra universidad que hombres que se dan a los mejores promedios. ¿Por qué? Porque siempre la mujer se tiene que trabajar más para demostrar que sí puede, que puede ser igual al hombre en todos aspectos. Y entonces doña María me dice, pues mira, te confieso que no me casé porque nunca tenía yo tiempo de salir cuando me llegaba algún pretendiente y dije, bueno, pues ya llegará otro después y después ya no llegó. Entonces pues me quedé soltera muy feliz. Entonces, estas pues fueron las experiencias. Ya de Griselda les podría contar muchísimo, porque cuando tomó posesión como gobernadora de Colima, pues resulta que le pusieron un mandil al rey Colimán, que está en la entrada de Colima, porque dijeron que pues ahora los colimenses se dan mandilones, o sea que tenía que obedecer a una mujer, cuando la mujer había nacido para obedecer, no para mandar. Entonces, bueno, les recomiendo que lean sus memorias autobiográficas cuesta arriba para que vean ahí todas las penalidades que pasó desde para llegar a ser gobernadora. Desde luego, ella se formó aquí en nuestra universidad y que lean su obra literaria, que es verdaderamente magnífica, sus sonetos. Los sonetos terminales son dramáticos, pero son una lectura obligada. Para acabar este tema, diremos que gracias a las cuotas de género, que han sido combatidas por muchas colegas universitarias, que me han dicho, oye Patricia, o sea, por muy feminista que seas, tienes que considerar que esto de las cuotas es una aberración, ¿cómo es posible? Todo debe ser por méritos, como en la academia. Sí, nada más que en la política y también en la academia hay techo de cristal. Y para romper esa inercia
hay que tomar medidas afirmativas como estas. Si no, no tendríamos ahorita la paridad. Pero vean ustedes que fue un larguísimo proceso. Primero se discutió el 70-30, luego el 40-60, hubo que poner penalidades económicas a los partidos para que cumplieran estas cuotas y bueno, pues fue cuando hicieron, cosa terrible que se pasara lo de las cuotas, pero finalmente cuando se pasó, encontraron la forma de darle la vuelta a la norma y entonces encontraron a las Juanitas, mujeres sin ninguna autoestima, que estuvieron de acuerdo en cubrir la fórmula de ser candidatas para una vez ganar, dejar el cargo a su suplente hombre. Entonces, bueno, pues fue un largo proceso que se llevó para el establecimiento de esta paridad que tenemos actualmente y que desde luego ha implicado un paso importante. Sin embargo, pues ya veremos que todavía nos falta mucho para que haya una normalidad democrática, porque este tipo de medidas en las democracias nórdicas lo hicieron hace más de medio siglo. Y además fueron decisiones no impuestas, sino que fueron asumiendo los propios partidos en la competencia política. Y entonces, como vieron que les dio muy buen resultado, bueno, pues no nos extraña que Gro Brunstal desde hace casi medio siglo haya tenido un gabinete paritario, mitad de mujeres y mitad de hombres, y que después ya no se necesite hacer ninguna medida coactiva para que se hagan tales o cuales prácticas, sino que ya se entre en una normalidad. Aquí pues tenemos que ha habido una serie de leyes necesarias para que no haya violencia política contra las mujeres. ¿Y por qué hay esa violencia? Pues por la misma razón que hay la violencia en el noviazgo y la violencia en el matrimonio, además porque todavía no se supera la idea de que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer.